supuesto que han sido momentos dificilísimos desde lo personal, pero también fueron días muy importantes desde lo colectivo para ATE, para nuestra CTA como organizaciones gremiales. Sin lugar a dudas que ATE es un gremio mucho más fuerte ahora en la provincia de lo que era el día 25 de mayo, cuando se lo llevaron a Capretti casi de manera ilegal, secuestrado desde su casa. Lo primero que hay que decir es que ni siquiera existían registros en nuestra provincia que en la dictadura militar hubieran sido detenidos o privados de su libertad por motivaciones políticas o por su forma de pensar dirigentes sindicales, con el agravante que en este caso no solo fue el secretario general, sino que también el adjunto, es decir, el gobierno intentó ir directamente por la organización encarcelando al número 1 y el 2, es decir, a la cúpula del gremio, porque intenta frenar el crecimiento que ha tenido ATE y por supuesto por un gremio que ha decidido romper el molde, que no solo pelea por el salario y por las condiciones laborales, sino que sostiene que para que seamos felices los trabajadores, las jubiladas, los jubilados, para que sea feliz el pueblo, en realidad no solo hace falta un buen sueldo, lo que necesitamos es que no se saqueen nuestras riquezas, que no se lleven nuestros recursos naturales, que no se entreguen nuestra provincia. Entonces, ¿cómo? Además de confrontar el poder formal, decidimos o tuvimos la osadía de confrontar el poder real, dice hay que meternos, el poder que dice hay que meterlos presos, tenemos que acallar esta voz. Y digo esto porque cuando decidimos ir a visitar a Lewis, a este multimillonario inglés que nos dijo hace algún tiempo, yo soy un viejito que tiene plata, entonces me hago un chalecito frente a un lago porque quiero descansar, y hoy es dueño de media Patagonia. No solo le vende energía a nuestro país con nuestro agua, sino que además proyecta vender energía a Chile. Cuando dijimos, vamos a los pozos de petróleo y gas, porque si el gobernador de nuestra provincia, Alberto Bretinec, necesita plata, necesita 10.000 millones de pesos, no hace falta el plan Castelo para poner a la provincia al borde de la quiebra, como ha hecho el gobierno y los diputados que votaron a favor, sino que la plata está y la tienen las grandes empresas transnacionales que operan en nuestro país. Entonces es muy fácil meterle la mano en el bolsillo a las trabajadoras, a los trabajadores, a las jubiladas, a los jubilados. Lo que no se animan nunca nuestros políticos, y esa es la deuda pendiente, es a afectar los intereses de los únicos que ganan plata en esta provincia, de los únicos sectores que han tenido fabulosas rentabilidades. Por lo tanto, la primera definición, hemos sido presos políticos. Y eso es muy preocupante que haya ocurrido en la provincia. Es muy grave. Por eso mañana ATE dice, no tiene que lograr su cometido el gobierno, porque ¿qué intentó el gobierno? No solo frenar el crecimiento de este sindicato, sino que lo que intentó fue disciplinar, sembrar miedo, terror en los sectores laborales para decir, mirá cómo reclaman, metemos preso al secretario general y al adjunto, mirá cómo te va a ir a vos si sos capaz de reclamar por tus derechos. Lo que preocupa en esta provincia realmente es que nos hemos convertido en un sindicato que creció tanto en todos los municipios y en todos los sectores provinciales y además en los organismos nacionales, que ya desde hace algún tiempo comenzó a entrar más plata en el bolsillo de los trabajadores y menos plata en los bolsillos de los políticos rionegrinos. Por supuesto, eso es una preocupación muy grande y el gobierno apela a todo lo que tiene a su alcance y a nosotros nos quitó la libertad. Rodolfo, me gustaría que comentaras cómo fue la maniobra que utilizó el gobierno provincial para detenerlos, tanto a Aldo como a vos, cómo se fue trabajando durante esos días para que ustedes queden detenidos, varios días además.
Bueno, mire, esa es una pregunta muy importante. Se contesta en dos planos. La primera es, si bien no vamos a hacer una crítica generalizada de la justicia, lo cierto es que cuando un gobierno decide perseguir de esta manera, primero, es una decisión que no se toma solo, que no la tomó el gobernador solo, sino que la toma con aval de la presidencia de la nación. Ese es el primer dato. No se puede encarcelar en una vida democrática a dos dirigentes de una organización libre del pueblo, como es la Asociación de Trabajadores del Estado, sin tener un guiño, una veña del poder central, en este caso del presidente Mauricio Macri. En segundo lugar, un gobierno también necesita de algunos funcionarios judiciales que se presten para esto. Y resulta evidente que encontró un fiscal que ha sido capaz de imputarnos un delito que no existió ni existirá, porque escuchen bien, se nos imputa el delito de haber intentado coaccionar a la legislatura provincial. Primero, un artículo en el Código Penal de la dictadura militar, porque es de la época de Onganía. En segundo lugar, la coacción supone una amenaza que se hace a una persona física, no a una persona jurídica como sería la supuesta legislatura o un consejo deliberante. Tercero, este delito lo tiene que denunciar quien subjetivamente se siente amenazado, es decir, debió haber denunciado alguna diputada o algún diputado provincial, debió haber dicho: yo, mientras votaba el Plan Castelo, voté de una manera que no quería, de acuerdo a mis convicciones, porque la protesta de ATE me hizo cambiar mi opinión. Nada de eso ocurrió. Y lo último es que además la coacción es uno de los pocos delitos en el Código Penal que no admite el grado de tentativa, es decir, yo un homicidio puedo intentar matar y no lo logro. Ahora, esto es una amenaza, o sea que la amenaza, o yo amenazo o no amenazo. O sea que primero es el armado de una causa que se comenzó a caer al otro día y por supuesto, por suerte, eso nos permitió estar en libertad porque el gobierno planificó que estuviéramos encarcelados durante más de 2 años. Y mire cuál es la hipótesis nuestra. Si usted lee el diario Río Negro, de la publicación de a los minutos que se produce la represión policial en la legislatura, va a advertir que es el propio diario que dice: muy fácilmente los trabajadores pasaron las vallas. Ahí está el secreto. ¿Sabe qué pasó? Hasta la policía fue utilizada, porque los pobres policías que fueron puestos sin armas al frente de ese ópera de contención, y los trabajadores no sabíamos que desde los más altos del poder se había orquestado que las vallas por primera vez no estuvieran soldadas, no estuvieran entrelazadas entre sí, y que apenas se tocaran las vallas cayeran para que efectivamente suceda lo que se sucedió, y se preparó el escenario para reprimir e intentar encarcelarlo. ¿Sabe lo que nos salvó? Un policía que decidió no mentir bajo juramento, porque también hay que decir que en esta provincia los policías se los manda a mentir bajo juramento a las causas. Este policía, el que lamentablemente nosotros repudiamos, por supuesto que haya sido herido, pero el lamentablemente más herido, que tenía la imputación Capretti de que era el que lo había lesionado, el policía dijo: primero, a mí no me lesionaron con una goma; segundo, no fue ni Capretti ni Aguiar; yo vi bien a la persona que me lesionó con un palo y no la conozco. Si ese policía no declaraba como declaraba, nosotros estábamos 2 años presos, y en realidad el gobierno cumplía su objetivo, que era sacar de la cancha al único gremio que ha confrontado unas políticas que nos han precarizado a todos. Rodolfo, ¿y cómo sigue la causa procesal de ustedes? ¿Cómo es lo legal? ¿Cómo están hoy? Contanos un poco, bueno, anímicamente, cómo se sienten también. Bueno, primero, desde lo personal, fueron horas muy difíciles. Recién nos estamos recuperando. Uno, por supuesto, que saca fuerzas a partir de la responsabilidad que tiene para atender fundamentalmente la tarea con los medios de comunicación durante estas horas posteriores al encierro, pero la experiencia de haber estado en una celda, para quien no ha cometido ningún delito, es una experiencia muy difícil. Yo decía que la cárcel es dura, la celda golpea fuerte,
pero no es más dura ni golpea más fuerte que el hambre y la pobreza que están generando las políticas del presidente Mauricio Macri y las del gobernador Alberto Bretignac en nuestra provincia. Hemos asistido durante estos días a un gobernador que ha sido totalmente irresponsable, impropio de lo que podemos esperar para un primer mandatario, porque diga, ¿sabe por qué estamos libres también? Porque 9 de cada 10 rionegrinos no se comieron el verso del gobierno, es decir, habrá algunos que capaz que van a votar no sé a quién cuando haya que votar, que no quieren a ATE, pero que dijeron, pará, no nos subestimen tanto, estos muchachos están metiendo presos para callarlos porque son los únicos que han levantado la voz. El pueblo se da cuenta, y la policía también, porque un gobernador que debió tener la responsabilidad de apaciguar los ánimos, de construir una paz social, redobló la apuesta y y sale a decir que habíamos querido asesinar policías. Diga que la policía dice, no, nosotros sufrimos igual que lo que sufren los estatales. Ni siquiera nos pasó con los radicales en esta provincia, dice la policía, que nos pusieran a discutir nuestro sueldo a Scalesi, porque antes por lo menos no tenemos gremio, pero discutíamos nuestros ingresos nosotros, ahora nos dieron un aumento que los vamos a terminar de cobrar en agosto, ahí ya anda la policía diciendo, si no tenemos un aumento hasta de fin de año, no sé qué va a pasar, porque esto que nos dieron no alcanza para nada. Entonces la policía se dio cuenta que el gobierno nos había llevado a enfrentar pobres contra pobres, pero la actuación del Poder Ejecutivo ha sido absolutamente irresponsable. Por supuesto, frente a su pregunta, para la familia de uno un golpe tremendo. Ahora, ¿sabe una cosa? Yo también le agradezco al gobernador de esta provincia que me haya hecho pasar por esto, porque yo estoy convencido que me hizo mejor padre. Alberto me dio la oportunidad que mi hijo me vaya a visitar a una celda, que vaya a visitar a su padre a una celda por luchar, y no como les va a pasar a muchos de los que me metieron preso, que sus hijos lo van a ir a visitar a una celda por robar. Rodolfo, contanos cómo se organiza este paro de mañana, cómo se va a trabajar el día de mañana, cómo te van a acompañar todos los compañeros de la provincia de Río Negro. Bueno, en principio esta es una medida de fuerza que se había resuelto a nivel nacional y que tenía un sustento muy fuerte, que era que nosotros estábamos privados de la libertad cuando se decidió. Es decir, que era para exigir nuestra liberación. Hoy ese sustento base de la medida de fuerza cambia porque alcanzamos la libertad, pero sí dijimos, tenemos que ratificar la medida de fuerza, sumarle las demandas que tenemos los trabajadores, para mostrar que no van a cumplir el objetivo de adoctrinarnos, de disciplinarnos, de que vayamos a nuestra casa, sino que vamos a seguir estando en la calle. Pero además tenemos que reclamar que este sueldo, este aumento que nos dio el gobierno provincial, es un aumento en negro. Tenemos que decir que los sueldos en las municipalidades los aumentos siguen por debajo de la inflación. Tenemos que decir que no queremos más precarización laboral, que pasen los trabajadores a la planta permanente. Es decir, si algo tenemos que mostrar mañana con este paro, es que los estatales estamos más decididos que nunca en esta provincia a seguir luchando y a seguir creciendo y a seguir construyendo fuerza. Por eso el mensaje nuestro en todo momento es, no esperemos más, sigamos afiliándonos a ATE. Llegó la hora también de decir a cada uno de nosotros somos responsables. ¿Quiero estar mejor o no quiero estar mejor como trabajador? Si quiero estar mejor, acá en la provincia se está demostrando, hay una herramienta poderosísima, democrática, que ha sido la Asociación de Trabajadores del Estado. Entonces nuestro llamado es a seguir afiliándose, a tomar la decisión ya, no esperar más. Nos tenemos que seguir afiliando a ATE, que vamos a construir la fuerza necesaria para que nos respeten de una buena vez en esta provincia. Necesitamos que se valore el trabajo de los empleados públicos. Hemos sido muy bastardeados, somos permanentemente desprestigiados, y resulta que las porteras, que los porteros de escuelas cumplen un rol esencial para que la educación pública sea un derecho para todos los rionegrinos,
trabajando en condiciones deplorables, haciendo el trabajo que debieran hacer 2 o 3 personas, nuestras trabajadoras y trabajadores de la salud, pasando más horas dentro de los hospitales para lograr hacer un ingreso medianamente aceptable y que en su propio hogar, perdiendo las familias en un trabajo insalubre. ¿Usted sabía que los trabajadores estatales están tan sobreexplotados en sus tareas que no están llegando a jubilarse? Mueren antes.